proclamando, Dios, Señor, tu grandeza, tu señorío. Señor, estallando, Dios, de asombro ante tu santidad, alabando y festejando, Señor, que tú nos has dado lugar junto a ti. El mejor lugar para nosotros es junto a ti, junto a tu corazón, en tus brazos, tu presencia. Oh Señor, cuán perfecto es tu plan que nos pensaste para ti, Señor. Cuando se preguntaba el salmista qué es el hombre, para que te acuerdes de él, y el Hijo del Hombre, para que tengas de él memoria. Oh Señor, nos pusiste en tu corazón, nos diste un lugar en ti mismo, Señor. En lo que pusiste dentro de nuestras vidas fue de tu misma vida, de tu mismo aliento, para hacernos uno contigo, Señor. Para que todo mi ser te anhele, para que todo mi ser desee estar contigo, estar junto a ti, estar ahí, Señor precioso, Señor amado, en un deleite, en un solaz, en un asombro precioso, 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 por siempre y para siempre, Señor. Padre, gracias por bendecirnos en esta noche. Gracias por tu obra en cada vida, en cada corazón. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nosotros, Señor, por mostrarnos tu misericordia y tu favor, precioso Dios. Señor, que sea tu mano extendida, Señor, de manera extraordinaria sobre nuestras vidas, para darnos entendimiento de tu voluntad y de tus propósitos, Señor. Padre, gracias por permitirnos reunirnos en esta noche, por permitirnos honrarte con nuestro dar, por permitirnos tomar de aquello que tu mano preciosa nos ha provisto y nos ha dado, para con ello honrarte y reconocer que tú eres el Dios que nos sostiene, que nos sustenta, que nos da todas las cosas, el Dios que provee, Señor, todo lo que nosotros, Señor, necesitamos, pero sobre todo nos llenas de ti, porque es lo que necesitamos, Señor, tu presencia, tu vida en nosotros, Señor. Padre, gracias por toda esta tu fidelidad, por toda esta tu bondad, por toda esta tu misericordia. Señor, gracias por toda esta tu bondad sobre nosotros. Gracias. Queremos poner en tus manos la vida de Berta Janet Rodríguez. Queremos poner su salud y su vida en tus manos, Señor. Tú conoces en qué condición está su salud esta noche. Rogamos que en tu misericordia, conforme a tu voluntad, te manifiestes sobre su vida, pero sobre todo, Señor, sobre su espíritu. Revélate a su corazón, alúmbrale con tu luz, Señor, precioso Salvador, porque ese es el mayor milagro que tú puedes hacer con nosotros, alumbrarnos, oh Dios, con esa luz maravillosa que nos permita verte a ti, porque solo en tu luz veremos la luz, Señor. Padre, gracias por tu palabra esta noche, gracias por lo que vas a hacer, nos vas a enseñar, por lo que vas a plantar en nuestros corazones de ti, Señor. Por favor, dirígenos, guíanos, Señor, permítenos oírte y permítenos entender con el corazón. Gracias, en el santísimo y precioso nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Buenas noches, Dios los bendiga. Qué bueno vernos en esta noche preciosa para seguir pidiendo al Señor su gracia, su misericordia, su favor,
su fortaleza, su luz, que tanto necesita nuestro corazón para entender que estamos viviendo tiempos finales, que su venida está muy cerca, a las puertas. Y eso para nosotros es razón de consagración. Eso para nosotros es razón de ponernos firmes. Porque vemos acontecimientos aterradores sobre la tierra que nos hablan con mucha claridad acerca de el Señor y el llamado de Dios a cada una de nuestras vidas. Hoy en las noticias daban una cifra aterradora. Decían en el noticiero 1.000 millones de animales muertos. Alcanzaban los incendios en Australia y se preveía que iban a golpear con más fuerza el fin de semana y la intensidad del calor iba a ser mayor. Y todo esto nos lleva a meditar es en cuán cerca está el cumplimiento de la promesa de Dios para llevarnos junto a Él. El Señor dice: cuando viésemos todas estas cosas, paraos, erguidos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Hay cosas que va a ser inevitable, ¿cierto? En muchos aspectos es la manifestación de la mano de Dios. Hay muchas cosas que el hombre puede controlar, pero el hombre se ha enfrentado a que no puede controlar la naturaleza. Ella está bajo el dominio de ¿quién? Bajo el dominio del Señor. Quiero que me acompañe a Hechos, por favor. Capítulo número 1. Hechos. Capítulo número 1. En el versículo número 3. Habla de los acontecimientos y de la manifestación hermosa que el Señor tuvo durante 40 días. Después de su resurrección, durante 40 días, el Señor se manifestó. Y se manifestó de una manera extraordinaria, con pruebas que no permitían la más mínima duda, no permitían albergar que fuera un invento del hombre la resurrección del Señor. Evidencias contundentes, no solamente a una pequeña porción, sino a una gran multitud de personas que pudo palpar. Como dice acá en el verso 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Qué hermoso. Durante esos 40 días el Señor estuvo afirmando todo aquello que durante todo el tiempo de su ministerio estuvo hablando acerca del reino de Dios y de donde Dios quiere establecer su reino en este tiempo sobre la vida de cada uno de nosotros. Porque muchas veces cuando escuchamos la palabra reino de Dios pensamos en cosas políticas, en estrategias humanas, pensamos en lo que el hombre puede hacer. Pero cuando el Señor está hablando de su reino, está hablando es de la vida del Señor instalada en el corazón humano, en la vida de un ser, como el hombre o como una mujer, necesitados de Dios, no merecedores de tanta bondad,
pero que a Dios le ha placido visitarlos por su gran misericordia. Y dice que si el Señor no hubiese resucitado, en vano sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe, porque ciertamente la resurrección de Cristo lo único que hizo fue afirmar toda la realidad de las promesas de Dios, de la vida de Dios, de la vida que Dios ha dispuesto y ha dejado para cada uno de nosotros. Y dice el verso número 4, que les habló y dijo, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa de ¿quién? La promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y aparece el Señor en medio de toda esa manifestación que está teniendo y les empieza a hablar a los discípulos de algo que es muy necesario en la vida de todo aquel que va a caminar tomado de la mano del Señor. Porque dice aquí la Escritura que les indicó que les era necesario esperar la promesa que el Padre les había hecho. Y era la venida del Espíritu Santo, la venida del ayudador, la venida del consolador. Y hay algo para lo cual nosotros muchas veces no estamos dispuestos, y es para esperar. Y más la generación del presente que permanece con mucha ansiedad dentro de su corazón. Todo se quiere ya y todo se proporciona ya, y todo lo que nos venden, nos lo venden con la idea de obtenerlo ya, de alcanzarlo ya, y muchas veces no nos damos cuenta que en ese esperar es necesario que se den procesos de Dios en nuestras vidas, y procesos donde Dios va a obrar muchas cosas en nuestro corazón para que aprendamos a conocerlo, porque hay algo que necesita ser cambiado aún mucho dentro del corazón de la iglesia, porque aunque la iglesia llamamos Señor al Señor, muchas veces el que tiene el señorío de la vida de la iglesia es la misma iglesia. La misma iglesia es la que se vuelve Señor de su propia vida. No depende de Dios, sino que muchas veces es la iglesia la que define, es la iglesia la que decide, es la iglesia la que hace. Y el Señor, de una manera muy especial, les habla aquí de un aspecto muy necesario en la vida de todo creyente, y es la necesidad que nosotros tenemos de aprender a esperar en el Señor. Porque el no esperar en el Señor nos ha llevado a cometer muchos desaciertos en nuestra vida personal, en nuestra vida individual, porque a veces nosotros pensamos que el hecho de que en nosotros haya caos significa que entonces también Dios tiene caos, que el hecho de que yo crea que las cosas se tienen que solucionar ya, entonces creo que Dios tiene que obrar en el momento que yo lo digo o como yo lo pienso, y se me hace muy cercano Dios si las respuestas que me dan son como yo las espero o como yo las quiero. Pero muchas veces cuando las respuestas no son en el momento en que yo espero, muchas veces empieza a manifestar es la rebeldía que hay en mi corazón. La rebeldía, porque la rebeldía muchas veces empieza a manifestarse en afrenta al Señor. Muchas veces empezamos a hacerle afrenta al Señor. Porque, dígame si no es una gran afrenta en algún momento llegar a decirle al Señor, tú sí me amas. Aquel que entregó a su Hijo en la cruz del Calvario. Llegar a poner en duda si Él sí me ama o no me ama, simplemente porque no me concedió un capricho que tengo dentro de mi corazón, o porque no me concedió algo que yo deseo dentro de mi vida, o algo que yo anhelo conforme a mi voluntad. Y empiezo
a darme cuenta aquí que hay una gran necesidad para la iglesia. Porque Dios les dijo a estos hombres, de los cuales estaba a punto de despedirse, que les era necesario esperar y no moverse hasta que ocurriera algo dentro de la vida de ellos. Y era que viniera la promesa hecha por Dios. Si pasa ahí al versículo número 6 del capítulo número 1, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Mira, Dios está hablándoles en un lenguaje muy especial. Él está hablando acerca de su deseo de que estas vidas sean llenas de Dios, porque lo hemos tocado muchas veces cuando lo hemos compartido aquí dentro de la iglesia, que lo que a nosotros nos hace bienestar, muchas cosas que recibimos y nos dan tranquilidad, y quién no quiere tener buenas circunstancias dentro de su vida, pero que las buenas circunstancias no son las que nos hacen entrar en reposo, no son las buenas circunstancias, porque Israel salió de Egipto, pero aunque salió de Egipto no encontró el reposo, porque aún en el desierto vivieron sin hallar tranquilidad y anhelaban muchas cosas. Dios estuvo ahí presente, se hizo visible, pero Dios no se convirtió en el deseo de sus corazones, porque el reposo no es salir de Egipto, el reposo es recibir la vida de Dios. Él es nuestro reposo. Muchos murieron en el desierto, muchos que nacieron en el desierto después fueron introducidos a la tierra prometida, y aunque entraron a la tierra prometida no hallaron reposo y entraron a la tierra prometida, porque el reposo no era entrar a la tierra prometida, el reposo era poder encontrarse con el Creador. Ese es el reposo para nuestro corazón. Con eso no quiero decir que no, los seres humanos no siempre pensemos que deseamos vivir en buenas condiciones, pero las buenas condiciones nos dan reposo, nos dan tranquilidad. Hay gente que tiene muy buenas condiciones y ha perdido aún los deseos de vivir. Aún gente dentro del mismo cristianismo que la depresión les ha absorbido, y ellos mismos pueden decir: pero tengo todo, tengo salud, tengo una buena familia, tengo gente pendiente de mí, tengo buena economía, no estoy endeudado, no tengo de qué preocuparme, pero no quiero ni levantarme de la cama, ¿cierto? Y tiene todo, no ha hallado reposo, su corazón no está tranquilo. ¿Por qué no ha hallado eso? Porque no ha hallado al Señor, porque el reposo para nosotros es la persona del Señor Jesucristo. Y allí, aunque no tuviéramos nada, eso lo escuchó el Señor mismo, Moisés mismo, de los labios del Señor, porque el Señor fue el que le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Qué era lo que le iba a dar descanso y reposo a Moisés? La presencia del Señor, la presencia de Dios es la que iba a hacer algo diferente dentro de la vida, dentro del corazón. Cuando nosotros miramos en Hebreos capítulo número 11, nosotros vemos cómo Dios hizo un milagro muy especial en esos corazones, porque en Hebreos 11 aborda la fe, pero no la fe humana, aborda la fe, la que viene de Dios, la que Dios instala en el corazón, esa fe que nos lleva a buscarlo a Él, esa fe que nos lleva a apegarnos a Él, a que Él sea el tesoro de nuestro corazón, el anhelo de nuestras vidas. Y nosotros vemos cómo Dios, en todos esos hombres de Hebreos, ellos llegaron muy centrados en sí mismos, en lo que ellos querían, en lo que ellos deseaban. Pero mire lo hermoso, la obra de Dios fue irlos sacando de eso e irlos llevando en un proceso hasta que todo lo que ahora ellos deseaban era que la voluntad de Dios era lo que estuviera establecido dentro de sus vidas y dentro de sus corazones. Ya no iban en función de sí mismos, ahora iban en función de Dios. Porque a veces nosotros caminamos mucho y hoy en día encontramos que el pueblo de Dios ha perdido mucho su fuego
y mucho su pasión y mucho su deleite en el Señor, porque el pueblo de Dios se ha vuelto muy centrado en qué comeremos y qué vestiremos. Ese es el afán, esa es la angustia, ¿sí o no? Quítale un plato de comida a un creyente para que lo vea lamentándose todo el día, ¿sí o no? Quítale un vestido a un creyente para que lo vea lamentarse todo el día. Ese es su afán, eso es su alegría o su tristeza. Cuando el Señor dijo que eso era por lo que se afanaba el mundo, el Señor dijo que miráramos las aves del campo, que ellas no siembran, ni recogen, ni guardan en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. Y dijo que miráramos los lirios del campo, que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y dice el Señor que no haría mucho más por nosotros. Y se refirió a algo, a la falta de tener el corazón en el Señor. No a la falta de creer cómo tener esas cosas, no, a la falta de tener la mirada puesta en el Señor. Porque es fácil decir que Dios es mi plenitud hasta que me falta algo. Y ese faltante desnuda que Dios no es mi plenitud. Porque ese vacío, ese faltante o eso que ya no tuve, de una vez descompuso mi corazón y descompuso mi vida, ¿cierto? No que estemos pensando ni buscando los males, sino que si en algún momento Dios permite situaciones en nuestras vidas, no olvide que como creyentes todas las circunstancias están orquestadas por Dios para tratar nuestro corazón. No olviden, nosotros muchas veces leemos la palabra, pero muchas veces no ponemos sentido a lo que leemos. Por allá la palabra de Dios habla de lo que comió la langosta, de lo que habla como de las diferentes fases de la langosta y cómo devoró, ¿cierto? Pero cuando uno lee todo el contexto, ¿de dónde provino esa langosta que devoró? Y el Señor se muestra y dice: mi gran ejército que envié contra vosotros, ¿cierto? De manera que no era un asunto para pelear con todo el mundo, era un asunto para resolver con quién, para resolver con Dios, porque muchas veces Dios mismo es el que nos deja en desnudez, para que en esa desnudez nos demos cuenta cuál es nuestra necesidad de quién, nuestra necesidad de Él, nuestra necesidad en nuestras vidas. Entonces, cuando vemos aquí Lucas escribiendo esto, Lucas de una manera especial tuvo una luz maravillosa, porque nosotros necesitamos ser un pueblo lleno de Dios y entenderlo, y entender lo que Dios ha provisto para nuestras vidas. Lucas escribió la carta de Lucas, el Evangelio de Lucas, y fue el que escribió el libro de Hechos. Y alguien expresaba que estos dos son un solo libro dividido en dos tomos, que el primer tomo en Lucas nos habla de la vida de Cristo en la dependencia del Espíritu de Dios, y que el segundo tomo, que está en Hechos, nos habla de la vida de los apóstoles y de la iglesia, pero en la dependencia del Espíritu de Dios, en la dependencia de la presencia maravillosa del Señor. Acompáñenme un momento ahí a Lucas, vaya conmigo al Evangelio de Lucas. Como de una manera muy preciosa Dios le va permitiendo ver a Lucas una y otra vez esa provisión de Dios a través de su Espíritu, para ir llenando los corazones y para ir llenando las vidas, porque esa es una necesidad imperiosa que tiene la vida del creyente. Porque la vida de la iglesia no es una vida en la fuerza humana, no es una vida en la capacidad intelectual, no es una vida donde la ventaja la tiene el más sagaz. A veces, tristemente, los seres humanos nos deslumbramos por una persona que es muy sagaz y creemos que el ser sagaz es una ventaja que tiene esa persona, y resulta que muchas veces esa es una oportunidad que esa persona tiene, es de pecar, porque es mirando cómo puede sacar ventaja de todas las cosas, ¿cierto? Y cómo muchas veces Dios va a ir cambiando nuestro pensamiento,
porque a veces nosotros nos admirábamos, era del que llamábamos vivo, ¿cierto? Pero ese vivo finalmente terminaba siendo un engañador, ¿cierto? Porque qué viveza, ¿cierto? Y qué verdad puede tener en el corazón. Alguien con mucha alegría puede decir, mire cómo le vendí esto que estaba malo y se lo vendí a aquel como nuevo, ¿cierto? Que yo soy muy vivo, ¿cierto? No, porque usted es muy deshonesto, pero a la gente se maravilla de ver eso, ¿cierto? Pero no nos maravillamos de ver que lo que hay ahí es suma deshonestidad. Si fuera honesto, preferiría perder eso, ¿cierto? Para honrar a Dios, que venderlo para lucrarse. Por eso necesitamos mucho de la presencia de Dios. Lucas, miremos solamente algunos versículos rápidamente. Lucas en el capítulo número 1, en el versículo número 41. Lucas 1:41. Mira lo hermoso. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth, ¿qué aconteció? Ay, mira lo hermoso. Hay algo que va identificando Lucas en todo lo que va escribiendo, y es cómo el Espíritu de Dios se va manifestando en toda la obra de Dios. Cómo el Espíritu de Dios se va revelando, pero a la manera como lo va enseñando la Escritura, no a la manera como lo contempla hoy la iglesia, ¿cierto? Porque la iglesia no contempla cómo se manifiesta el señorío del Dios eterno a través de su Espíritu para guiarnos al conocimiento de toda la verdad y a una verdadera adoración, sino que muchas veces lo que se vuelve es un show dentro de la iglesia. Muchas veces la iglesia, dentro de su ignorancia, corre tras las indicaciones que muchas veces le hace otro que tampoco ni siquiera sabe dónde estaba parado. En un lugar hicieron una reunión y le preguntaban a la gente si quería ser ungida, y el predicador decía: aquí está el Espíritu Santo, allá está en esa esquina, ¿cuántos quieren llenos? Allá en esa esquina está el Espíritu Santo. Y la gente se paraba y corrían todos para esa esquina. Y al momentico el predicador decía: no, se fue para esa otra esquina, y la gente corría para esa otra esquina como locos, ¿cierto? Y lo más triste es que después llegan a la casa y dicen: no, el culto estuvo espectacular, eso, el Señor se movió de esquina a esquina, ¿cierto? Y no nos damos cuenta lo vergonzoso que hacemos por la falta de conocimiento de Dios, que terminamos corriendo tras una cantidad de cosas que no llevan en dirección alguna. Porque muchas personas, después de esa supuesta experiencia con Dios y que fueron tocados en una esquina y en la otra, el asunto es que su vida no evidencia a Dios por ninguna parte. Y cuando uno mira a aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo, se evidencia cómo su vida empezó un proceso de transformación, en el que la vida de Dios empezó a ser evidente en ese corazón, empezó a hacerse evidente en esa vida, porque nos ha sido dado un regalo muy especial a través del Espíritu Santo, pero es para entenderlo a la manera como Dios lo ha dispuesto. Elizabeth fue llena ¿de qué? Del Espíritu Santo. Pase ahí al versículo número 67 y nos vamos a dar cuenta de una manera bien hermosa de lo que va produciendo el Espíritu Santo dentro del corazón y dentro de lo que vamos a ir estudiando. Porque dice el verso 67: y Zacarías su padre, el padre de Juan el Bautista, fue ¿cómo? Lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo? Y profetizó. Mira lo hermoso. En todos los casos que uno va encontrando de las personas que fueron llenas del Espíritu Santo, fueron llevadas por el Espíritu a adoración, a caer rendidas a los pies de ¿quién? A los pies del Señor. No esas manifestaciones raras. Hay lugares, ¿cierto? Hay gente que se aterra de tantas manifestaciones raras que se le atribuyen al Espíritu Santo en medio de la ignorancia que la iglesia tiene y de la falta de conocimiento. Y no solamente de conocimiento, sino la falta de relación, porque a veces hablamos que tenemos más
de lo que en verdad tenemos dentro de nuestras vidas, ¿cierto? Hay gente que en la iglesia le da espíritu de avioncito. Nosotros alcanzamos a experimentar de eso. Hermanos que en la iglesia alcanzaban y empezaban a correr por toda la iglesia. Alguna persona fue a un lugar y después me lo encontré y dijo, fue a una iglesia y no vuelvo a ir por allá. ¿Qué le pasó? Dijo, no. Cuando el predicador empezó a anunciar que llegó el Espíritu Santo, todos empezaron a subir encima de las sillas y brincaban, y de un momento a otro se empezaban a tirar las sillas. Y entonces uno mira todo eso y uno dice, no, esto está muy lejano. Esto es más idea del hombre que lo que realmente trae la llenura de Dios. Pase ahí mismo en Lucas, ahí más adelantico. Al capítulo número 3, al versículo número, devuélvase un poquito, capítulo número 2, al versículo número 25. Mira lo hermoso, cómo va conduciendo el Espíritu Santo nuestra vida. Cuando fueron a presentar a Jesús en el templo, allí llegaron unas personas como Simeón y Ana. Pero nos vamos a dar cuenta de algo bien especial que acontecía en estas personas. Porque dice el verso 25, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba ¿sobre quién? Verso 26, mira lo hermoso, la luz. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido de ¿quién? Verso 27, mira lo hermoso, la dirección del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, miren lo hermoso, ¿cómo estaba la vida de este Simeón en dependencia del Señor? ¿Estaba guiado por quién? Por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios le había hablado, el Espíritu de Dios lo guió, el Espíritu de Dios lo puso en el lugar indicado, pero miren lo hermoso, a la manera de ¿quién? A la manera de Dios, en el orden establecido por Dios. Y cuando miramos la vida de Jesucristo en su manifestación como hombre, Lucas resalta toda esta manifestación, que es una enseñanza y una instrucción para nosotros, que tantas veces caminamos más es en nuestras fuerzas y en nuestra capacidad, y no en la dependencia de ¿quién? En la dependencia de Dios. Porque no olviden, caminar en la dependencia de Dios requiere aprender a esperar. Requiere aprender a esperar. Porque en esa espera vamos a ser instruidos en muchas cosas. Dice el 3:21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado en quien tengo ¿qué? Complacencia. Estaba a punto de empezar el ministerio público de Cristo, ¿cierto? Y empezó bajo una dirección especial. Mire que el Señor nos deja ver que la vida del Espíritu no es una vida que se hace en la capacidad humana. Y aún Jesús estaba siendo un ejemplo como hombre, ¿para quién? Para nosotros. Si pasa al capítulo 4, verso número 1, mire cómo era el caminar del Señor, siendo ejemplo para nosotros. Jesús en la dependencia del Espíritu. Jesús, ¿cómo estaba? Lleno del Espíritu Santo. Volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días
¿Para hacer qué? Y era tentado. Miren lo tremendo. ¿Cómo caminaba? Lleno del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cómo caminamos nosotros? ¿En qué dimensión podemos estar nosotros caminando? Si pasa al versículo 14 del capítulo número 4, mira lo hermoso que dice acá. Y Jesús volvió ¿en qué? 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama ¿por dónde? Por toda la tierra. Miren lo hermoso. Todo esto nos va dejando un principio. Que ahora Lucas nuevamente toma cuando va a ser guiado por Dios para escribir el libro de Hechos. ¿Qué iba a venir sobre los discípulos? El Espíritu Santo. E iban a recibir poder de lo alto para ser testigos de Dios, para ser testigos en todo lugar, para cumplir la gran comisión dada por Dios. ¿Pero qué les estaba indicando? Que esto no es un asunto que se hace en las fuerzas, en la inteligencia, en la capacidad, en las ideas humanas, porque de esto nos hemos llenado mucho la iglesia. Hoy en día la iglesia hace mucho ruido y tiene poca vida. Mucho ruido es el que hace la iglesia y tiene muy poca vida. Y la iglesia, en medio de todo ese ruido, pasa muchas cosas y aprueba muchas cosas como si proviniesen de quién, como si proviniesen del Señor, y las aceptamos y las pasamos y no las llevamos para mirar cómo todo lo que resalta en la palabra de Dios necesariamente siempre nos tiene que llevar un corazón más rendido a los pies del Señor, a los pies de Cristo. Cuando Lucas termina el Evangelio de Lucas, termina narrando las palabras con que después empieza el libro de los Hechos. Empieza a hablar de esa promesa dada por Dios de enviar ¿qué? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que es el que nos capacita para la vida espiritual en el Señor. Nos ha sido dado por Dios el mejor maestro, el mejor instructor, el mejor ayudador, para guiarnos al conocimiento de todas las cosas de Dios. Miren lo tremendo. Cualquier cosa que otra persona me puede enseñar, me lo enseña desde afuera. Pero lo que Espíritu Santo me enseña, me lo enseña desde adentro. Él empieza a trabajar desde nuestro interior. Él va trabajando allá dentro del corazón, allá dentro de cada uno de nosotros, dentro de cada una de nuestras vidas. Pero no olvide, hay cosas de Dios que requieren tiempo en nuestro caminar. Y es lo que muchas veces no queremos esperar. No queremos esperar procesos. Si identificamos que hay un llamado de Dios para nuestras vidas, lo que queremos es salir corriendo a cumplir el llamado, aunque no sepamos ni qué vamos a hacer, ni qué vamos a decir, y muchas veces empezamos a hacer locuras en ese caminar, sencillamente porque tuvimos afán de salir, y muchas veces, y hoy que se volvió el afán más de mostrar a Cristo, es el afán de mostrar qué es lo que yo hago. Entonces el ministro se toma fotos bautizando a uno, se toma fotos haciendo el ayuno, se toma fotos haciendo la vigilia, se toma fotos con el uno y con el otro y con el otro. Y pudiera parecer, ¿cierto?, que eso es para anunciar a Cristo. Y el asunto es que muchas veces es para la gloria del que lo está predicando, para poder aparecer, como decía alguien. Venga, ¿usted qué tanta necesidad tiene de que si Dios lo movió en amor a que le dé pan a alguien, para qué tiene que ir a tomarse la foto dándole el pan a alguien para mostrarle a todo el mundo que usted le está dando pan a alguien? ¿No lo está haciendo es para su orgullo? Si Dios se lo indicó, ¿por qué no lo hace de manera que honre a Dios? De manera que glorifique a Dios, de manera que eso sea de verdad para exaltar ¿a quién? Para exaltar al Señor. Porque hoy muchas veces el ministerio está más centrado en el ego que en lo que glorifica al Dios de los cielos, en lo que da renombre, ¿cierto? Y como a la iglesia muchas veces le deslumbra más eso
le deslumbra más lo que tiene como renombre que lo que tiene presencia de Dios, ¿cierto? Entonces, Dios puede manifestarse en un lugar donde hay mucha gente y puede manifestarse en un lugar donde hay poca gente. Dios puede manifestarse en cualquier lugar. ¿Qué es lo más importante? Que haya corazón para el Señor, que haya corazón para Dios. Porque cuando Dios va a hacer una obra, no olviden, muchas veces el tiempo es de Dios. Y me llama mucho la atención porque escuché un ejemplo que me gustó mucho. Ayer lo compartía con Román. Y decía, si uno se subiera en el carro y en el ejemplo, en la esquina, alguien le tendiera la mano para hacerme señas de que si lo dejo subir al carro. Y cuando llego a la esquina, el que me estaba tendiendo la mano para subirse al carro es el Señor Jesús. ¿Cuál es la idea que nosotros tenemos del cristianismo? Abrirle la puerta del copiloto, que Jesús se suba para yo llevarlo. Pero esa no es la idea de Jesús. Si Jesús me hiciera señas para que se parara el carro, no se subiría por la puerta del copiloto, sino que daría la vuelta, me abriría la puerta para que yo me baje, porque es que si Él se va a subir, de ahora en adelante Él es el que va a tener el control. Yo no voy a seguir dirigiendo mi vida. Puede ser un ejemplo sencillo, pero muy práctico para nuestras vidas, porque muchas veces queremos llevar a Jesús ahí, ¿cierto? Muchas veces terminamos siendo más nosotros los consejeros del Señor que Dios sea el consejero nuestro, que Dios sea el que nos enseñe, que Dios sea el que nos guíe, ¿cierto? Y terqueamos con el Señor. Por eso se nos hace muy difícil aceptar muchas veces la voluntad del Señor y la voluntad de Dios. El Señor le hace una promesa a Abraham y a Sara. No tenían un hijo y el Señor les dice, les voy a dar un ¿qué? Un hijo. ¿En qué tiempo iba a venir el hijo? En el tiempo del Señor. Y Dios le hizo una promesa y se demoró 25 años en cumplirla. ¿Sabe cuál es la ventaja de las promesas de Dios? Cuando son promesas de Dios, que lo que Dios dijo que iba a hacer, lo va a hacer, porque no depende de tu capacidad. Abraham se hizo viejito, ¿cierto? Y tal vez para Abraham, si se veía humanamente, esa promesa estaba lejana. Pero si iba a ser muy lejana, si Abraham consideraba que dependía de él el cumplimiento. Pero qué hermoso que no dependía del hombre, sino dependía de quién, sino que dependía de Dios. Ahora, ¿por qué era necesario esa demora? ¿Por qué era necesario que Dios se demorara 25 años? Porque a veces son las incógnitas que aparecen en el corazón. Si Dios es poderoso, pues ¿qué le costaba quitar la esterilidad de Sara de uno, ¿cierto? El asunto es que no olviden que Dios necesita formar a ese ¿qué? A ese Abraham. A ese Abraham con el que Dios tiene un propósito muy especial. A ese Abraham al que el Señor le ha dicho que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. No olvide que el Señor, antes de darle ese hijo, tiene que preparar el corazón de Abraham para que cuando Dios le dé ese hijo, Abraham esté dispuesto a sacrificárselo después en el monte Moria. Antes de eso, Dios tiene que tratar con el corazón de este ¿qué? Con el corazón de este Abraham. Y en las demoras, Dios trata muchas cosas en nuestro corazón. Dios nos está formando y Dios nos está forjando para establecer en nosotros hombres conforme a ¿qué? Conforme a su carácter. Al principio resistimos. Al principio nos mostramos fuertes y muchas veces hacemos lo que expresó Pedro y resistimos la voluntad del Señor y no queremos escuchar al Señor, sino queremos es nuestra opinión, hasta que Dios con las situaciones va llevándome allá hasta que me aterriza y llega el momento donde yo puedo llegar a decirle al Señor, entonces ya no es lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú quieres. Porque el Señor le dice a Pedro, Pedro, me vas a negar. ¿Va a acontecer? Va a acontecer. El Señor le está anunciando a Pedro de antemano lo que va a pasar. ¿Qué dice Pedro?
aunque todos se escandalicen, yo no lo voy a hacer. Si es necesario mi vida, ¿qué? Mi vida pondré por ti. El asunto es que eso no le duró nada. No le duró nada, ¿cierto? Porque después le cantó el gallo 2 veces. Cuando había negado 3 veces a quién. Cuando había negado 3 veces a... Y lo más tremendo, ¿cierto? Negar a Jesús cuando Jesús no está bien. Porque terminó de negar a Jesús y levantó la mirada, y ahí estaba la mirada de Jesús. Pero qué hermoso. Jesús estaba ahí no para decirle, Pedro, me ibas a fallar, sino para decirle, Pedro, yo te amo y tengo un propósito contigo, pero se hace necesario que dejes de hacer tu voluntad y empieces a abrazar la voluntad del Señor. Si Pedro hubiera oído al Señor, hubiera dicho, Señor, si el diablo me ha pedido para zarandearme, ten misericordia de mí, Señor, y ayúdame. No me dejes desmayar, Señor, mientras estoy siendo probado, ¿cierto? Pero él dijo, no, yo soy capaz. Yo salgo adelante, yo tengo fe, yo tengo la capacidad. Pero la capacidad no le duró ni una noche. Al principio de la noche el Señor le anuncia, y antes del amanecer, ya Pedro está negando a quién. Negando al Maestro. Lo está negando con todas sus fuerzas. Aún está maldiciendo. Tremendo. ¿Cuántos milagros ha visto Pedro de mano del Señor? Es que el que está ahí es el que me hizo caminar sobre las aguas. Y ahora estoy diciendo ahí que yo no lo conozco. Y aún me atrevo a maldecir de que no lo conozco. Y entonces no reconozco que muchas veces hay situaciones en las que Dios tiene que ir quebrando esa capacidad mía para volverme dependiente. Después de eso, ¿qué le ocurrió a Pedro? Lloró amargamente. Y lecciones que el Señor le había hablado, pero que tuvo que ser procesado para que las aprendiera. Y procesado para que las aprendiera. Porque no olviden, Pedro era muy rápido para sacar la espada y le gustaba negarse a la toalla. Recuerdan que cuando el Señor le iba a lavar los pies, no se quería dejar lavar. Pero cuando vinieron a tomar al Señor, sacó la espada y de una vez le bajó la oreja a quién. Y le bajó de una vez la oreja al otro. ¿Qué tuvo que hacer el Señor con Pedro? Llevarlo en un proceso para desarmar a Pedro, para desarmarlo. Y mire lo tremendo, hasta que cuando llegó el momento donde la vida de Pedro ya no estaba centrada en él, sino cuál era la voluntad del Señor. Lo amenazaron con cárcel y con azotes si seguía hablando de Jesús, pero ya había venido la vida del Señor a él. Y mire cómo está diosado Pedro. Me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ha acontecido, pero para que aconteciera eso tuvo que haber un proceso de espera, un proceso de trato, un proceso donde había que demoler cosas en el corazón para volvernos dependientes de quién, del Señor. Porque cuando nosotros miramos la iglesia en el libro de los Hechos, vemos una iglesia en la que está dirigiendo todo es el Espíritu de Dios. Y qué hermoso, porque no eran los apóstoles haciendo planes de evangelismo, las 4 leyes espirituales, no era los apóstoles programando todo este tipo de cosas, era el Espíritu Santo delante de ellos. Alguna vez lo estudiamos, que no eran los apóstoles los que llegaban a abrir la iglesia, el que abría la iglesia era el Señor. Los apóstoles llegaban a ver qué era lo que estaba aconteciendo. Cuando fueron a Antioquía, enviaron a uno a ver qué era lo que estaba pasando allá, qué era lo que estaba sucediendo, y llegaron a enseñar la palabra en lo que Dios ya estaba haciendo, en lo que Dios ya estaba ¿qué? En lo que Dios ya estaba obrando. Un mover maravilloso del Espíritu de Dios, una dependencia. Y qué hermoso cuando vamos aprendiendo toda esa dependencia, porque ya no estamos como locos mochando cabezas por todos lados, sino que estamos atentos a los momentos de Dios
en nuestro caminar, a los momentos de Dios dentro de nuestras vidas. Acompáñenme a estas dos citas y mire lo hermoso que aparece aquí sobre la promesa del Espíritu de Dios para nuestras vidas. Isaías 32, 15. Isaías capítulo número 32, versículo número 15. Habla de antemano de ese derramamiento del Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué es lo hermoso? Que si Dios lo ha prometido, Dios lo va a hacer. Dios lo va a manifestar. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para qué. 32:15. Mire lo hermoso. Cómo habla el Señor de antemano. Pero mire la obra del Espíritu, lo especial. Dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu. ¿De dónde? De lo alto. Y el desierto se convierta en tierra fértil. Miren lo hermoso que viene a traer el Espíritu de Dios. La vida de Dios a un corazón. Por eso no son una cantidad de manifestaciones, ¿cierto? Hay lugares donde tumban la gente en la iglesia, ¿cierto? Y yo creo que el asunto no es cuántos son tumbados en la iglesia, sino cuántos empiezan de verdad a caminar con el Señor. Porque muchas veces los que más veces se han ido al piso son los que más desprecio tienen en su corazón. ¿Hacia quién? Hacia el Señor. Y entonces nos damos cuenta que lo que habla de la venida del Espíritu Santo habla de cómo Él va a venir a instalar la vida de Dios en quién, en cada uno de nosotros. Y el desierto se convertirá ¿en qué? En campo fértil. Y el campo fértil será estimado ¿por qué? Por bosque. Isaías 44:3. Otra promesa de esa venida de la que está hablando Lucas. Isaías capítulo número 44, en el versículo número 3. Mira lo hermoso. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. De manera que estaba hablando de algo muy especial cuando estaba hablando de la manifestación del Espíritu de Dios. Del Espíritu de Dios. Juan capítulo número 16, versículo número 7. Acompáñenme allí. Juan capítulo número 16, versículo número 7. Mira lo hermoso. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, mira lo hermoso, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mira lo tremendo. ¿Quién es el que convence? El Espíritu Santo. Él es el que convence. De manera que ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Esa llenura de Dios en nuestro corazón. Primero es el que nos convence. ¿A quién? A nosotros. ¿Usted no ha visto que muchas veces una de las cosas que decimos los seres humanos, ¿y cómo le he hablado yo a esa persona de Cristo y no entiende y se lo he expuesto? Si uno, no, me siento incapaz de convencerla. Y así le hablara por toda la eternidad. El único que convence
es el Espíritu Santo. Es el único que convence, ¿cierto? Por eso nuestra labor es anunciar, no enojarnos con las personas. Porque a veces, si alguien no me escucha, entonces me enojo y me disgusto y me pongo bravo porque ese no me prestó atención. No, es que el que hace la obra en esa persona es ¿quién? El Espíritu Santo. Si Dios me dice que le comparto, le anuncio, el que hará la obra y el que procesará ese corazón y lo hará tierra fértil es ¿quién? Es el Espíritu de Dios, el que hará esa obra en ese corazón. Porque si no, nosotros terminamos no sabiendo de qué espíritu somos. Miren lo que le aconteció a los discípulos. Iban hacia Jerusalén, pasaron por una población cerca de Samaria y enviaron a uno de los discípulos a que consiguieran lugar donde descansar. Pero no les quisieron dar lugar para dormir en ninguna casa. Y vinieron y se lo refirieron a Jesús. Y dice que cuando Jacobo y Juan escucharon que no les habían dado alojamiento, de una vez se refirieron. Oramos como lo hizo Elías, que caiga fuego del cielo y los mate a todos. ¿Cierto? ¿Por qué estaban tan enojados? Porque no los habían aceptado. ¿Cuál era la actitud de sus corazones? ¿Y qué les dijo el Señor Jesús? No sabéis de qué espíritu sois. ¿Cierto? Miren lo tremendo. Porque la obra la va haciendo ¿quién? El Espíritu Santo. Tanto en las personas como en ¿quién? Como en nosotros, ¿cierto? Y no lo mismo que Dios está haciendo en la otra persona, es lo que está haciendo en mí. Porque a veces nosotros erramos cuando queremos que lo que está pasando en mi vida tiene que acontecer en la vida de ¿quién? En la vida del otro. Y sobrepasamos los límites dispuestos por el Señor, ¿cierto? Si Dios te mueve a orar, pues ponte a buscar al Señor. Pero eso no implica que tú le pongas yugo a otros sobre algo que todavía otros no tienen. ¿En dónde? En su corazón. Porque no es imponiendo, es Dios mismo el que va haciendo la obra en quién, en cada corazón y en cada vida. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de ¿qué? Y de juicio. Pase ahí al verso número 13 para que terminemos por hoy. Pero cuando venga ¿qué? El Espíritu de ¿qué? Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia ¿qué? Sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de ¿qué? De venir. Nos va a dar dirección. Miren lo hermoso. Y aquí esto coloca un orden especial dentro de las cosas del Señor. Miren lo que dice el verso número 14. Él me glorificará. No olvide. ¿De quién está hablando? ¿Quién está hablando? El Señor Jesús, ¿cierto? Él viene es para producir en tu corazón exaltación hacia el Creador. Amén. No para producir tu propia exaltación. Alguna vez escuché de un predicador que decía lo siguiente. Dijo lo siguiente: la Escritura dice que el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de ¿quién? De Dios. Y este predicador dice lo siguiente, que él está escudriñando la palabra y tiene algo muy nuevo que encontró en la palabra, y se atreve a decir lo siguiente, que lo que él encontró en la palabra es tan maravilloso que el Espíritu Santo le dijo: esa no me la sabía. Se da cuenta cómo puede terminar siendo la arrogancia del hombre y la necedad del corazón humano. Pero no solamente la arrogancia del hombre, toda una iglesia diciéndole amén a eso y diciéndole amén, ¿cierto? Porque aquí dice hacia dónde nos va a conducir el Espíritu Santo.
a la verdad. Y nos va a conducir a glorificar al Creador. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os dije que tomará de lo mío y os lo hará ¿qué? Os lo hará saber. ¿Quién nos guiará a una verdadera adoración? El Espíritu de Dios. Amén. Vamos a dejar por hoy hasta ahí. Cuán hermoso este consejo de dependencia. Tenemos de quién depender. Por eso no tenemos excusa. No tenemos excusa. Tenemos al mejor maestro, al mejor instructor, al que nos conduce a toda la verdad y a toda la realidad de Dios. Padre, queremos darte gracias con todo nuestro corazón en esta noche. Señor precioso, porque tú, Señor, nos permites ver esta necesidad que como iglesia tenemos, Señor. Una y otra vez, Señor, se manifiesta la obra de tu Espíritu, Señor, y permítenos entender cómo tú nos has dado de tu Espíritu, cómo por tu Espíritu has derramado de tu amor en nuestros corazones, Señor, cómo por tu Espíritu has impartido vida sobre nosotros, Señor, cómo por tu Espíritu, Señor, traes convencimiento a nuestro corazón y nos instruye, Señor, porque aún, Padre, todas aquellas cosas que no son claras para nuestro corazón es tu Espíritu, el que nos da luz y el que nos alumbra para que podamos conocerte, Señor, cada día más, precioso Dios. Maravilloso Rey, ayúdanos a entender, Señor, porque necesitamos con tanta urgencia nuestro corazón ser revestidos de lo alto, ser revestidos, Dios, de tu presencia, ser revestidos de la vida tuya, Señor, poder entender, precioso Dios de los cielos, Señor, lo que tú nos has otorgado al enviar a tu Espíritu para que Él nos conduzca al conocimiento de toda la verdad, para que nos sea mostrado Cristo y la grandeza de toda la obra que hizo en la cruz del Calvario, Señor. Por favor, abre nuestros ojos, como oraba Pablo por la iglesia de Éfeso, para que les fuera dado espíritu de sabiduría y de revelación, Señor. Permítenos, Señor precioso, recibir de tu Espíritu, Señor. Permítenos entender, precioso Rey de los cielos, que cuando tú nos guías por medio de tu Espíritu, Señor amado, no nos llevas en desorden, sino nos llevas a una vida de honra. No nos llevas, oh Dios de los cielos, Señor precioso, por un camino, oh Dios de los cielos, Señor, donde nuestra carne hace su parecer, sino nos llevas en un camino donde nuestro corazón va siendo humillado para adorarte, para reconocer que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, el que nos levanta, el que nos fortalece, el que nos ayuda, el que imparte de sí mismo sobre cada uno de nosotros, Señor. Por favor, pongo en tus manos, Señor, cada una de estas preciosas vidas, mi vida, Señor, que necesita tanto de ti, Señor precioso, que necesita, Señor, conocer, entender, que necesita aprender de ti, oh Dios, y tú nos has dado de tu Espíritu para darnos enseñanza, nos has dado de tu Espíritu para darnos luz, para darnos instrucción, para darnos conocimiento, Dios de los cielos, para convencer nuestro corazón, oh Padre de los cielos. Por tu gracia, permítenos entender con el corazón que es imposible, Señor, una vida en el Espíritu, Señor, sin la manifestación de tu presencia en nosotros. Por favor, precioso Dios, levántanos. Pongo en tus manos cada corazón y cada vida. Pongo en tus manos, oh Dios de los cielos, Señor,
este remanente, y rogamos por tu gracia y misericordia que nos permitas entender esa dependencia, Dios, esa dependencia